Ahora en esta sección vamos a ver otra técnica para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Aquí tenemos resolver un par de ecuaciones por el método de sustitución. El método de sustitución también se utiliza mucho y vamos a ver el procedimiento. Después de haber estudiado las ecuaciones para determinar cuál transformación provee una expresión más fácil para una de las incógnitas, o sea, aquí lo que está diciendo es que vamos a despejar una de las incógnitas, vamos a expresar esta de las incógnitas en términos de la otra. Es un despeje, o sea, lo que se hace es que se determina cuál de las incógnitas, la x o la y, es más fácil de despejar. Entonces, en una de las expresiones, recuerden, tenemos dos expresiones, en una se despeja. Después, en la otra ecuación se va a sustituir la primera incógnita para nuestra expresión que contiene la otra expresión. Entonces se sustituye lo que acabamos de despejar en este paso de aquí. Después vamos a encontrar la expresión para nuestra incógnita restante al resolver la ecuación que nos queda. Ya a partir de aquí se parece mucho al sistema de suma y resta cuando nosotros tenemos ya nuestra expresión con nuestra incógnita cancelada. Bueno, vamos a encontrar la otra incógnita y después vamos a sustituir en cualquiera de las expresiones originales. Aquí, como les había mencionado, se parece mucho al método ya después de suma y resta. Ya vamos a tener que encontrar nuestro otro sistema. Y después vamos a checar las soluciones comunes en cada una de las ecuaciones originales. Aquí eso ya nos está hablando de la comprobación para ver si el punto que determinamos es exactamente solución a nuestro sistema. Entonces aquí el método de sustitución, eso es lo que pretende, despejar una de las incógnitas primero y sustituir en la segunda. Hay otro método que se llama el de igualación, que también nada más es una variación de este método, que consiste solamente en hacerlo dos veces, despejar las dos expresiones y acoplarlas y pegarlas para resolver. Es un método muy sencillo, vamos a ilustrarlo rápidamente en estos ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo 1. Vamos a ver entonces este primer ejemplo. Dice: resuelva las siguientes ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución. Funciona de la misma forma, la respuesta tiene que ser la misma dependiendo del método que escojamos. Si nosotros escojamos suma y resta o cualquier otro método, el método gráfico, el resultado siempre va a ser el mismo. Eso es algo bien importante que hay que recordar. Entonces vamos a tener este par de sistemas. Lo que voy a hacer es que nos pide despejar primero una incógnita en alguna de las dos. Entonces puedo despejar la incógnita que sea de esta ecuación o de esta otra, dependiendo qué es lo que sea más sencillo. Aquí, como podemos ver, es más sencillo despejar la x en la primera que despejar la y. Despejar la x aquí en la primera ecuación, nada más hay que pasar el 3y del otro lado restando. Entonces tenemos x es igual a 7 menos 3y. Si yo hubiera escogido despejar la y, sería un poco más difícil. Sería primero pasar la x del otro lado restando, entonces tendría 3y, esto sería igual a 7 menos x. Y después tendría que pasar dividiendo el 3, entonces y sería igual a 7 menos x dividido entre 3. También se puede hacer eso, pero como vimos es más sencillo trabajar con la incógnita que es más fácil de despejar, en este caso la x. Si yo quisiera seguir con el método, con este camino que estoy viendo acá, sería cuestión de sustituir, por eso se llama sustitución este método, este número en la y del otro lado. Se puede hacer también, el resultado también tiene que ser exactamente el mismo, pero sería un poco más complicado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a sustituir esta x en la otra expresión. Vamos a meter este valor, entonces aquí. Entonces tenemos aquí 4, abro paréntesis, aquí es donde voy a poner lo que vale la x, más y, esto va a ser igual a 12. Entonces ahí voy a sustituir mi valor que acabo de despejar, esta expresión 7 menos 3y. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el paréntesis haciendo la multiplicación explícita de estos dos. Entonces tenemos 4 por 7, esto es 28, menos 12y más y, esto es igual a 12. Ahora vamos a reducir. Este 28 está aquí sumando, voy a pasarlo para el otro lado, restando. Y después voy a resolver esta expresión que tenemos aquí también. Entonces aquí tenemos primero menos 12y más y, esto es menos 11y.
esto va a ser igual a 12 menos 28. Entonces aquí tenemos menos 11y, esto va a ser igual a menos, aquí tenemos en este caso, menos 16. 12 menos 28, entonces ya nos queda esta proporción. Ahora lo que nos estorba es este 11 que tenemos aquí multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces tenemos menos 16 dividido entre menos 11. Entonces esto es ley de signos, menos entre menos, al final va a quedar esto positivo. Entonces la y va a quedarnos igual a 16 onceavos. En la plataforma no vamos a poder poner 16 onceavos, entonces el resultado que vamos a meter en la plataforma va a ser 16 entre 11, va a ser el siguiente, va a ser 1.45, con un par de decimales es suficiente. Entonces ya tenemos esta expresión para y ahora lo que sigue nada más es encontrar el valor de x. Entonces recuerden que para efectos de precisión aquí en estos procedimientos voy a utilizar el quebrado. Si yo utilizara al momento de encontrar mi siguiente expresión, voy a perder un poquito de precisión. Entonces por eso estoy utilizando aquí los quebrados. Bueno, vamos a sustituir esto aquí. Aquí la ventaja de este método es que ya tengo una expresión ya procesada, esta que tenemos aquí. Pudiera sustituir en cualquiera de estas dos, pero como ya tengo mi expresión despejada, pues es lo ideal sustituir en la expresión que ya tenemos trabajada. Entonces vamos a sustituir esto aquí, tenemos que esto es x, esto va a ser igual a 7 menos 3 veces lo que valga la y. La y ya la encontré y entonces tenemos aquí que la y vale 16 onceavos. Entonces nada más es cuestión de proceder con esta operación. Tenemos aquí que x va a ser igual a 7 menos, aquí completamos, 3 por 16, tenemos aquí esto de esta forma. 3 por 16, aquí tenemos que esto queda 48 onceavos, y después ya nada más es resolver este quebrado. Recuerden, les sugiero que sigan trabajando con esto en notación de quebrados. Entonces esto va a ser 77 menos 48 dividido entre 11. Entonces aquí nada más vamos a hacerlo. Tenemos aquí 77 menos esto que fue 48 y ya mi resultado final va a ser igual a 29 onceavos. Entonces eso va a ser el valor de la x. Recuerden, en el plataforma no vamos a poder meter esto, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma: 29 onceavos. Entonces ya tenemos nuestro resultado para nuestra x. La x va a ser igual a 2.63, 64 redondeando. Entonces esto es lo que tenemos en este caso. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comprobar mi sistema. Vamos a utilizar estos valores, voy a utilizar los quebrados y vamos a tener que esperar que nuestras igualdades se respeten. Entonces ahora lo que sigue es comprobar mi sistema. Vamos a empezar entonces con la primera expresión. Tenemos aquí que abrir un espacio para mi valor de x más 3 veces mi valor de y. Esto va a tener que ser igual a 7. Entonces vamos a sustituir, tenemos nuestros valores aquí en la parte derecha. X va a valer 29 onceavos y y va a ser 16 onceavos. Entonces aquí ponemos de esta forma y aquí nos va a quedar, voy a quitar paréntesis, esto no se hizo nada. Onceavos más 3 por 16, aquí tenemos esta parte, 3 por 16 es 48 onceavos. Esto tiene que ser igual a 7. Entonces vamos a sumar 48, vamos a sumarle 29. Entonces aquí nos va a quedar esta fracción, 77 onceavos. Esto tiene que ser igual a 7, desde luego 77 entre 11 es 7. Esto va a ser igual a 7. Entonces la primera parte queda comprobada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar la segunda parte. Vamos a meter estos valores y se tiene que respetar la igualdad. No es suficiente con que cumpla con una. Si cumple con una, pues bueno, es casi muy seguro que vaya a cumplir con la segunda. Pero hay casos en donde no es así, donde por cuestión de coincidencia, por suerte, nos cumpla una pero no las dos. Entonces vamos a asegurarnos con la segunda expresión y vamos ahora a comprobar estos valores aquí. Vamos a meter entonces nuestros valores. Tenemos aquí 4 por lo que valga mi x más lo que valga la y. Esto va a ser igual a 12. Entonces vamos a meter estos valores. Tenemos aquí que la x va a ser 29 onceavos y es 16 onceavos.
Y ahora lo único que sigue es hacer las cuentas. Vamos a poner aquí un 1, la multiplicación de quebrados es lineal y tenemos aquí 4 por 29. Entonces tenemos aquí esta parte es 4 por 29. Entonces aquí tenemos aquí arriba 116. Vamos a hacerlo ya de esta forma, onceavos más 16, esto tiene que ser igual a 12. Entonces aquí tenemos 116 más 16, tenemos aquí 132 dividido entre 11, tiene que ser igual a 12. Entonces ahí vamos a ver si lo hicimos de forma correcta. 132 dividido entre 11, esto es 12 desde luego, entonces 12 es igual a 12. Que concluimos que entonces mi valor para mi x, estos valores que tenemos acá son correctos. Recuerden, aquí por ejemplo sería el ejercicio 1.1 y este sería el 1.2. En la plataforma los estamos ingresando de esta forma en orden alfabético. Vamos a ver un siguiente ejemplo aplicando esta técnica de sustitución. Vamos a ver un ejemplo 2. En este segundo ejemplo ahora es exactamente la misma situación. Tenemos que escoger una de las variables para despejar y sustituir en la otra. Aquí ya tenemos números decimales, pero bueno, es exactamente lo mismo. Ya vamos ahora a evitar trabajar esto con quebrados. Entonces, pues vamos a despejar aquí de cualquiera de estas variables que tenemos. Es igual de difícil de despejar. Yo voy a escoger despejar la x en esta primera parte porque pues bueno, solamente tiene 0.2 como coeficiente y nada más hay que pasarlo al otro lado dividiendo. Se pudiera despejar también la y, pero pues aquí tendría que hacer dos pasos. Primero tendría que quitarme el 8 que está aquí sumando, pasaría al otro lado restando, y después tendría que quitarme el 3.5, pasaría dividiendo, serían dos pasos, que es exactamente lo mismo. Si ustedes deciden despejar la y de esta expresión, lo pueden hacer. Igual de la misma forma pueden trabajar con la segunda expresión, despejando alguna de las variables. Entonces ya es totalmente a decisión de uno. Hay caminos un poco más sencillos que otros, pero el resultado tiene que ser el mismo, independientemente del método o del camino que utilicemos. Entonces voy a pasar dividiendo este punto 2 de esta expresión. Tenemos esto que es x, esto va a ser igual a 3.5y más 8, dividiendo a todo entre 0.2. Entonces voy a hacer los números. Tenemos aquí x va a ser igual a lo siguiente. El punto 2 divide a los dos números que tenemos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí 3.5 dividido entre 0.2. Tenemos aquí 17.5y más, tenemos aquí 8. Tenemos aquí 8 dividido entre 0.2. Esto es 40. Entonces ya tenemos esta expresión sin esta parte del punto 2 dividiendo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir este valor en esta expresión que tenemos aquí. Recuerden, ese es el punto clave de este método, que es sustituir en la otra expresión. Entonces tenemos aquí 0.3, voy a abrir un paréntesis, aquí es donde va a ir la expresión que acabo de encontrar, menos 0.02y, esto va a ser igual a 11. Entonces aquí ya nada más es cuestión de sustituir este valor que acabamos de encontrar, esta expresión 17.5y más 40. Ahora, utilizando el postulado distributivo, vamos a multiplicar este por esto para quitar paréntesis. Noten aquí que ya tenemos una expresión que solamente depende de una variable. Entonces ya nada más es cuestión de hacer las multiplicaciones. 0.3 por 17.5. Entonces eso es lo primero que tenemos aquí. Esto me va a quedar como 5.25y. Más tenemos aquí después 40 por 0.3. Recuerden, estas multiplicaciones conmutativa, entonces pues bueno, así queda de esta forma. Entonces tenemos aquí 12 menos 0.02y, esto es igual a 11. Ahora ya nada más hay que hacer la separación. Vamos a dejar entonces del lado izquierdo las y y este 12 lo voy a pasar para el otro lado restando. Entonces aquí ya tenemos lo siguiente, tenemos aquí 5.25 menos 0.02. Entonces aquí ya tenemos esta primera parte, las y en el lado izquierdo me va a quedar 5.25
23y. Esto va a ser igual a, bueno, vamos a tener acá de este lado 11 menos 12, esto es menos 1. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Entonces ahora ya lo único que queda por hacer es pasar dividiendo este número que tenemos acá. Y va a ser igual a menos 1 dividido entre 5.23. Aquí ya tenemos que hacer la cuenta directa, ya no tenemos de otra, ya no lo podemos expresar en forma de quebrados. Tenemos esto, 5.23. Entonces si se fijan, aquí tenemos un número con una secuencia muy larga. Lo que vamos a meter aquí en la plataforma, bueno, sería negativo esto desde luego, sería esto menos 0.1912, vamos a ponerle 4 decimales. Entonces este ya sería el resultado para la y. El resultado para la x, ahora lo vamos a sustituir, vamos a meter este valor y lo podemos hacer en varios puntos. Podemos sustituir la y aquí arriba en esta primera expresión, lo podemos sustituir en la segunda, o lo podemos sustituir en esta expresión que ya tenemos trabajada. Desde luego es mucho más sencillo trabajar con la expresión que ya tenemos ya despejada, y nada más es cuestión de meter este valor. Entonces tenemos que x va a ser igual a 17.5, lo que valga la y, aquí voy a dejar un espacio grande, más 40. Entonces ahora sí, vamos a meter este valor que acabamos de encontrar y vamos a meter aquí menos 0.1912. Multiplicando entonces este valor, ya es aquí nuestro número que tenemos aquí. Voy a ponerlo de esta forma, ya para tener el resultado. Esto lo voy a multiplicar por 17.5. Entonces aquí tengo que la x va a ser igual a menos, esto resultó negativo por la ley de signos, 3.34, vamos a ponerle 61, más 40. Aquí en la calculadora pues ya puedo irlo haciendo también, más 40. Entonces el resultado para la x va a ser igual a 36.6539. Recuerden que esto estoy cortando la precisión, aunque es una precisión muy grande de 4 decimales para mi x, sigue siendo una aproximación. Al momento de meter estos valores a mi comprobación, voy a ver que voy a estar cerca. Puede que el resultado converja, sea cerrado, pero vamos a tener esto como aproximación. Entonces ya tenemos el resultado para mi x y el resultado para la y. Entonces lo que sigue es que vamos a comprobar. Vamos a comprobar entonces la primera expresión. Tenemos aquí 0.2 multiplicado por lo que valga mi x. Esto tiene que ser igual a 3.5 por lo que valga mi y más 8. Entonces vamos a meter estos valores que encontré, que recuerden ya son expresiones, son valores aproximados. Entonces esto va a ser 36.6539. Si hubiera puesto esto en forma de quebrado, entonces aquí tendría toda la precisión. Pero como aquí ya este tipo de ejercicios ya nos está dando esta precisión en forma de quebrados, pues bueno, ya no tenemos de otra más que recortar un poquito la precisión. 0.2 multiplicado por 36.6539. Entonces del lado izquierdo me va a quedar 7.33078. Voy a trabajar con todos los decimales que me dé la calculadora. Y del otro lado pues ya tenemos lo siguiente, tenemos 3.5. Noten que estoy utilizando distintas notaciones para mis multiplicaciones. 0.1912. Cierro paréntesis y eso lo voy a sumar 8. Entonces aquí tenemos esto, 7.3308. Si se fijan, es muy aproximado esto. Aquí se aproxima bastante a esto. Podemos tomarlo como correcto. ¿Por qué no nos dio exactamente igual como en los casos anteriores donde utilizaba quebrados? Por la razón que les decía, estoy recortando decimales. A pesar de que sea una precisión muy grande de 4 decimales, sigue siendo una aproximación. Para efectos de lo que van a meter en la plataforma, con 2 decimales es suficiente. Entonces aquí ya tendríamos lo que es el equivalente al ejercicio 2.1 y este sería el ejercicio 2.2. Recuerden que los ejercicios se los pido en orden alfabético, primero la x y luego la y. Aquí ya lo que hicimos fue que comprobé esta primera parte. Ahora vamos a comprobar el segundo caso, que quedaría de esta forma. Sería ahora vamos a ponerlo de esta manera.
tenemos 0.3 lo que valga la x, menos 0.02 lo que valga la y, y esto tiene que ser igual a 11. Entonces aquí vamos a sustituir, metemos el valor de la x, que quedamos que era 36.6539, y el valor de y es menos 0.1912. Entonces vamos a meter esto a la calculadora, vamos a meter toda la expresión así completa. Recuerden, estoy utilizando la calculadora de Desmos. 36.6539, esta calculadora es gratuita, menos, luego menos, vamos aquí, me faltó 0.02 y luego abro paréntesis y luego lo pongo menos 0.1912. Si se fijan, nuevamente aquí el lado izquierdo me dio 10.999, son 5 nueves, 994, entonces esto es aproximadamente igual a 11. Desde luego no me dio exactamente 11 por la precisión que estamos cortando, cosa que no pasa cuando utilizo quebrados. Aquí en este tipo de ejercicios, como ya no empiezo con quebrados, son decimales, entonces por eso tenemos estas aproximaciones. Entonces es una muy buena aproximación con estos 4 decimales. Si quisiéramos mejorar todavía la precisión, metemos más decimales a la calculadora, o mejor aún, tratamos de ver la expresión equivalente en quebrado. Si se puede hacer, pues bueno, todavía tendríamos mucho más precisión. Pero bueno, depende ya de nuestro caso cuál sería nuestra aplicación. Entonces con un par de decimales por la mayoría de las aplicaciones es correcto. Entonces comprobamos ya entonces nuestros dos sistemas con nuestras dos variables. Quiere decir que nuestras incógnitas x e y efectivamente son correctas. Ahora vamos a ver un tercer caso ya para concluir esta sección. Como último caso vamos a resolver este sistema. Tenemos aquí ahora una composición de quebrados, pero bueno, el sistema lo vamos a resolver nuevamente con la técnica de sustitución. Se puede utilizar las otras técnicas de suma y resta, o también la técnica de igualación. También son técnicas que se pueden utilizar, o también por métodos gráficos. Aquí, como podemos ver, de la primera expresión, lo más sencillo para despejar es la variable x, porque ya lo único que está aquí en esta expresión es 2/3. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos 2/3 x, esto es igual a menos 1/4 y más 1. Entonces aquí el 3 está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando, y el 2 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener x va a ser igual a 3 medios, pasó totalmente así, menos 1/4 y más 1. Entonces tenemos esta expresión. Ahora 2/3, 3 medios, va a multiplicar a estos dos elementos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener x va a ser igual a menos 3/8 y más 3 medios. Entonces esta es la expresión que tenemos para sustituir. Ahora esto lo vamos a sustituir en la segunda expresión y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos entonces aquí esta sustitución. Vamos a poner aquí lo siguiente, vamos a poner aquí 11 medios, vamos a dejar aquí un espacio, menos 11/3 y esto va a ser igual a 1/3. Aquí en este espacio vamos a poner lo que voy a poner como mi sustitución, menos 3/8 de y más 3 medios. Entonces ahora lo que sigue es multiplicar estos dos elementos de esta forma. Recuerden, esto es el postulado distributivo. Y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener por ley de signos menos 33/16 de y. Y luego vamos a tener más 33/4 menos 11/3 de y. Esto es igual a 1/3. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a agruparlo. Voy a poner del lado izquierdo las y's, y que está aquí sumando va a pasar al otro lado restando. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente, voy a hacerlo de esta forma, menos 33/16 menos 11/3, esto estoy factorizando la y, se puede omitir este paso, pero bueno, esto es más claro para hacer nuestra operación, menos 33/4, entonces ya tengo aquí mi primer elemento.
Ahora vamos a hacer los quebrados, vamos a hacer esta operación que tenemos aquí. Como común divisor tenemos aquí este 16 por 3, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos entonces 16 por 3, entonces aquí tenemos como común divisor 48. Aquí vamos a tener arriba 33, si se fijan, recuerdan que se tiene que primero tomar este elemento, se divide el 48 entre 16, esto va a ser 3 porque bueno es la composición, por 33 se multiplica de esta forma y vamos a tener menos 99. Después el 48 se divide entre 3, va a ser 16 y se va a multiplicar por 11, 16 por 11. Entonces vamos a tener aquí menos 176. Esto va a ser y. Del otro lado vamos a tener aquí el 12, porque es la multiplicación de estos dos. Aquí arriba va a quedar 12 entre 3, esto es 4, por 1, esto es 4, menos 12 entre 4, esto es 3, por 33, esto es 99. Entonces vamos a hacer esta operación. Tenemos aquí menos 99 menos 176. Eso es lo que da aquí arriba. Y tenemos menos 275 48avos, esto es y. Y esto va a ser igual a menos 99 menos 99 más 4 o 4 menos 99. Esto va a ser 95 menos 95 doceavos. Después lo que sigue es pasar el 48, aquí este está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando y este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Es decir, vamos a tener la siguiente composición. Vamos a tener aquí y va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener aquí dos paréntesis, lo voy a poner de esta forma. Menos 48 dividido entre 275 por menos 95 dividido entre 12. Entonces ya tenemos esto. Al momento de multiplicar tenemos entonces lo siguiente. Vamos a poner aquí 48 por 95. Entonces 48 por 95. Esto va a ser positivo, es menos por menos. Entonces vamos a tener aquí 4560 dividido entre, tenemos aquí 275 por 12. Entonces aquí tenemos 3300. Esto vamos a ver si se puede simplificar. Recuerden que el programa tiene esta función de simplificar. 4560 dividido entre 3300. Entonces tenemos aquí como resultado para y 1 punto. Bueno, obtenemos primero si se puede simplificar. Si se pudo simplificar, esto va a ser 76 55avos. Esto recuerden que lo voy a utilizar para efectos de comprobación, pero en la plataforma pues hay que meter decimales. Tenemos 1.3818 por ejemplo. Entonces esto es el resultado de la y. Pero lo que voy a utilizar para mi comprobación va a ser este quebrado. Ese es el primer elemento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esto de amarillo en esta expresión de aquí. La pude sustituir en esta que está aquí o en esta de acá, pero si ya tenemos la expresión trabajada, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a sustituir este quebrado en esta expresión. Vamos a poner entonces la sustitución acá arriba. Tenemos que la x va a ser igual a menos 3 octavos multiplicado por lo que va a valer la y. Tenemos este quebrado que voy a meter, más 3 medios. La y entonces quedamos que iba a ser 76 55avos. Entonces recuerden, pues estoy utilizando decimales para no perder precisión en el proceso. Y pues bueno, vamos a hacer ahora la cuenta. Tenemos aquí 3 por 76, aquí esto va a ser negativo. Y vamos a tener aquí menos, esto va a ser negativo, 228 dividido entre 8 por 55. Entonces aquí ya nos va a quedar 440 más 3 medios. Aquí el común divisor pues es 440. Aquí nos va a quedar menos 228, eso es lo que tenemos aquí. El 440 lo voy a dividir entre 2. 440 entre 2, pues bueno, es 220. Entonces 440 entre 2, 220. Y después eso lo voy a multiplicar por 3. Recuerden que es la forma en la que se hace esta operación. 660.
Luego 660 le voy a hacer la resta y ya voy a tener mi resultado. 660 menos 228, tenemos entonces aquí ya positivo 432 dividido entre 440. Esto se puede simplificar, aquí el programa no lo puede hacer. Tenemos aquí 432 dividido entre 440. Entonces aquí tenemos desde luego esta fracción 54 dividido entre 55. Esto es la fracción que voy a utilizar, pero para meterlo esto al sistema es 0.9818. entonces este es el resultado que vamos a meter al sistema. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar este resultado y voy a utilizar estos dos elementos que ya mencioné en amarillo para X y para Y. Entonces lo que sigue a continuación va a ser la prueba. Vamos a sustituir entonces estos valores de las variables aquí. Tenemos aquí 2/3 en la primera expresión, esta que tenemos acá. Voy a poner aquí ya mi espacio, esto va a ser igual a menos 1/4 de lo que valga Y, más 1. Entonces vamos a hacer esta operación. Tenemos aquí como X, habíamos propuesto 54 55avos y en el otro 76 55avos. Si ustedes quieren omitir este paso, lo pueden hacer. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 2 por 54, esto es 108. Y tenemos aquí 3 por 55, 3 por 55, 165. Eso va a ser del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos menos 76 dividido entre 55 por 4. Entonces aquí ya nos da 220 más 1. Entonces ahora esto lo vamos a trabajar de esta forma. 108, tenemos 165, esto va a ser igual a, tenemos aquí lo siguiente, me va a quedar aquí menos 76 más 220 dividido entre 220, entonces esto va a ser de esta forma, y tenemos 108, aquí vuelvo a poner a este lado, 108 dividido entre 165, 165, y después esta resta va a ser 220 menos 76. Entonces aquí me da esto que va a ser igual a 144 dividido entre 220. Entonces vamos a ver si se puede simplificar. Vamos a ver el 108. Tenemos aquí 108 dividido entre 165. Esto se puede simplificar a 36 55avos. Y del otro lado tenemos 144 dividido entre 220. Esto desde luego se simplificó a lo mismo, 36 55avos. Lo estoy expresando en quebrado, pero bueno, si ustedes hacen la división explícita, tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, aquí si se fijan, este lado nos da .65, 45, 45, etcétera. Y del otro lado la división sería 108 dividido entre 165, exactamente la misma proporción. Si lo podemos expresar en quebrados, pues bueno, mucho mejor. Tenemos entonces que desde luego se cumplió la primera condición, pero recuerden que no es suficiente. Ahora vamos a hacer la segunda condición, vamos a meter estos valores a mi segunda expresión, entonces va a quedar de la siguiente forma. Ahora vamos a meter estos dos valores en esta segunda expresión. Tenemos aquí 11 medios multiplicando por lo que sea la X menos 11 tercios multiplicado por lo que sea la Y. Esto me tiene que dar igual a 1/3. A ver si es cierto. Entonces vamos a sustituir. Vamos a meter aquí los valores 54 55avos. Y en Y va a ser 76 55avos. Vamos a hacer la multiplicación y vamos a ver pues si convergen estos dos. Entonces arriba queda 11 por 54. Aquí arriba me va a quedar lo siguiente. Vamos a tener aquí 594 dividido entre 110. Tenemos aquí, esto va a ser 110 menos
Tenemos aquí 11 por 76. Arriba tenemos 836. 836 dividido entre 3 por 55. Entonces vamos a tener aquí 165. Esto va a ser igual a 1/3. Vamos a ver si es cierto. Aquí pues bueno, ni modo, vamos a tener que hacer la multiplicación de estos dos factores. Es para la forma más rápida de encontrar esto, el común divisor. 165. Tenemos entonces lo siguiente, tenemos 18.150 y después vamos a hacer los factores cruzados. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí 594 multiplicado por 165. Tenemos aquí 98.010 menos el otro lado es 110 por 836. Entonces tenemos aquí 91.960. Esto de alguna forma tiene que ser igual a 1/3. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a hacer ahora esta resta. Aquí arriba es 98.010 menos 91.960. Entonces aquí arriba nos va a quedar 6.050 dividido entre 18.150. Esto tiene que ser igual a 1/3 y esto efectivamente es 1/3. Lo podemos ver de esta forma. Si queremos hacer la división es 6.050 dividido entre 18.150. Si se fijan, esto es 1/3. Ahí está. Entonces esto es 1/3, pues esto es igual a 1/3. Entonces aquí, como preservamos toda la precisión, nos da exacto. Entonces en este segundo caso concluimos de que es correcto. Y ahora pues podemos determinar que estos dos resultados que obtuvimos son correctos. Entonces recuerden que en la tarea aquí va a ser el resultado 3.1 y va a ser el resultado 3.2. Recuerden, el primero va a ser la X y luego la Y. Entonces esta fue la solución utilizando ahora el método de sustitución. Se puede utilizar también el método de suma y resta o se puede utilizar el método de igualación. El de igualación es muy similar a este método, solamente que se tiene que trabajar con las dos ecuaciones simultáneamente. Pero bueno, con eso vamos a dejarlo por ahora y con esto concluimos esta sección.